Buen día a todos. Estamos aquí en un bucle más del año 2023. Estamos aquí, Alan Briceño y yo, Zaira Escobedo, muy contentos porque tenemos, como siempre, un invitado muy especial que nos va a abordar un tema muy interesante, muy importante de seguirlo pensando, reflexionando en la clínica psicoanalítica. Y pues bueno, él es Jaime Fernández Miranda. Bienvenido, Jaime. Hola Zaira, hola Alan, ¿cómo les va? Un gusto estar acá. Muchísimas gracias por la invitación. Y pues bueno, Jaime nos va a abordar un tema muy interesante, que es el tema del autismo. Me parece que es un tema muy actual, muy polémico. Nos trae bastantes dudas, inquietudes, sobre todo en el ejercicio de la clínica con niños. Y pues bueno, hoy se va a poner el programa muy interesante, por esos dos aspectos, ¿no? Por el invitado que está aquí y por el tema que vamos a abordar. Pues bueno, les voy a contar algo de Jaime, algo de su trayectoria, ¿sí? Bueno, él es director de la maestría en clínica psicoanalítica con niños de la Universidad Nacional de Rosario y es autor de dos grandes libros, importantes tenerlos en nuestra biblioteca. Uno es Una vuelta en torno al autismo en psicoanálisis y el otro es El trabajo de lo ficcional, problemáticas actuales en la clínica psicoanalítica con niños. ¿Sí? Entonces, bueno, nuestro invitado sabe de lo que habla, sabe de lo que hace, tiene una gran trayectoria en clínica psicoanalítica con niños. Bueno, muchas gracias, Jaime, por estar aquí. Gracias por No, aceptar. muchísimas gracias por la invitación. Insisto, me gusta mucho estar acá. Bienvenido, querido Jaime, qué gusto que estés aquí. Eh, lo dijimos un momento antes, pero lo voy a decir públicamente. Es un gusto, un honor que esté Jaime Fernández Miranda, sobre todo por el recorrido teórico, el recorrido clínico que has implicado ya de tiempo, de los que más o menos hemos ubicado tu trabajo a nivel tuyo y a nivel de otros. Y bueno, así estuvo Pablo Pérez aquí, tiene que estar Jaime. Es como que en cuanto uno piensa a Pablo, tiene que pensar a Jaime, y si uno piensa a Jaime, piensa a Pablo. Mi Es un cómplice. bucle. Es un Somos bucle, cómplices. Sí. como pensar a Sai y pensar a Alan es más o menos así. Buenísimo. Entonces, Bucle. bienvenido Jaime, un gusto que estés aquí y bueno, creo que va a ser una Gracias. linda charla hoy. Seguro. Y bueno, Muchas Jaime, gracias. Sí. entrando como un poco en el tema, quisiéramos arrancar haciéndote una pregunta, ¿no? ¿Te tienen ciertas ideas en torno al autismo? Es un significante fuerte, es un significante moderno también. Y pues bueno, hay ciertos como prejuicios que hay en torno al quehacer clínico con el autismo. Entonces, bueno, quisiéramos preguntarte, ¿qué piensas en torno a la idea de que de que con el autismo no se puede trabajar? Parece que es una idea que maneja cierto prejuicio, ¿no? Teórico y clínico. Sí, sí, el prejuicio teórico mayor es que es la concepción del autismo como algo genético. Lo genético aparece siempre como lo inmodificable. Yo no podría este, modificar el color de mis ojos ni el color de mi piel, digamos, ¿sí? Eh, y la presunción genética de autismo es un verdadero problema. Es un verdadero problema porque obstaculiza este, la posibilidad de transformación clínica. Eso por un lado, ¿sí? La teoría genética del autismo no es algo que esté demasiado comprobado. En realidad no tienen más elementos que esto quienes pregonan la teoría genética del autismo, que el autismo se produce desde los primeros semanas de vida, se empieza a producir un trayecto particular, diferente a otros niños, este, y entonces como es muy primario, como comienza con la vida prácticamente, debe ser genético. Lo que se descuida es que el encuentro con el otro, el encuentro subjetivante con el otro, también comienza en los primeros días de vida. Cuando un niño nace, enseguida se encuentra con otro.
la precocidad del autismo ha sido uno de los argumentos más fuertes para señalar su carácter genético, eh, y que han encontrado ciertas dificultades en el neurodesarrollo, ¿sí? Cierta migración de neuronas que no se produce, mayor densidad en las dendritas, digamos, de las células, de las neuronas, este, que tampoco explica demasiado porque se sabe hace mucho tiempo que el neurodesarrollo depende mucho del ambiente, ¿sí? Y el ambiente en el ser humano es un ambiente libidinal, un ambiente sexual, digamos, ¿sí? No, este, eh, el ambiente del ser humano es el otro. Entonces, la teoría genética del autismo generó esta dificultad. Con el autismo mucho no se puede hacer, lo que hay que hacer son tratamientos paliativos para minimizar sus síntomas, eh, porque bueno, con una enfermedad genética no podemos hacer mucho. Tampoco el psicoanálisis ha ayudado demasiado, vamos a decirlo. Para mí el gran punto con el autismo sigue siendo, vengo trabajando hace mucho, el libro empieza un poco con un caso de este tipo, el libro sobre autismo mío, ese, que es el diagnóstico temprano. ¿Por qué? Porque nosotros en el diagnóstico temprano tenemos la posibilidad de, con un niño que tiene claros rasgos autistas, poder evitar un autismo, ¿no? Es cierto que cuando el autismo se haya consolidado, se haya cristalizado, los mecanismos ya son un modo de estar, un modo de relacionarse con el otro, un modo de relacionarse con el mundo, ya es imposible evitar alguna deriva autística, digamos, ¿sí? Pero también ahí se pueden hacer muchísimas cosas, ¿sí? En la clínica se puede trabajar en aras de la transformación clínica. Yo creo que los analistas también ahí nos confundimos, y como la idea que nosotros tenemos, yo creo que es un problemón, nosotros asumimos de la psiquiatría la idea de normalidad. En las tres estructuras se escondió detrás de la neurosis, ¿sí? De las tres estructuras parecen algo maravilloso porque parece que han construido una psicopatología que no tenga como punto de referencia exterior la idea de normalidad, ¿no? Sin embargo, la normalidad se ha refugiado detrás de la neurosis, y la neurosis es la nueva versión de la normalidad, el nuevo nombre de la normalidad para muchos analistas. Y como en el autismo, la neurotización, cuando el autismo está ya constituido, digamos, no en los primeros tiempos de la vida, no en las intervenciones tempranas, sino con niños mayores, el autismo ya está cristalizado, no se puede neurotizar a ese niño, la sensación es que no se puede hacer mucho y que lo que hay que hacer es administrar los recursos existentes. Una clínica administrativa, una clínica de gestión casi, ¿no? De lo que hay, ¿sí? De lo que existe. Y en realidad las transformaciones dentro de una estructuración psicótica o autística son profundas, las que uno puede hacer, muy profundas. Si nuestro horizonte es la neurotización y, bueno, nos vamos a sentir muy impotentes. Yo sí creo que es importante evitar una deriva autística porque el autismo implica un monto de sufrimiento muy grande y una dificultad muy grande para gestionar la propia vida, digamos, la autonomía en la propia vida en sujetos mayores, ¿no? Es importante evitar una deriva autística. Esto solo es posible en las primeras intervenciones muy tempranas de niños entre 1 año y medio y 3 años, ¿sí? Después ya es mucho más difícil. Si quieren avanzo, como por qué yo considero que es más difícil, porque es todo un tema siempre, y esto se lo sabe de hace muchos años. Esto lo decía Frances Tasting. Tasting, que fue para mí la autora más importante que trabajó el autismo en psicoanálisis, este, eh, decía que si ella podía encontrarse con un niño autista menor a 5 años, las posibilidades de evitar un autismo eran mucho mayores que si el niño era mayor a 5 años, donde ya era imposible evitar un autismo. Para mí, la incidencia, la capacidad de transformación, ¿sí? De un niño de 1 año y medio, 2 años, con claros rasgos autistas, ¿sí? La capacidad de transformación que tiene la clínica psicoanalítica, trabajando con el niño y trabajando con sus padres, es la mejor muestra y la mejor prueba de que el autismo no es genético. ¿Podría tener un componente genético? Sí, también la histeria podría tener un componente genético, la fobia, qué sé yo no lo sé, no es mi tema, digamos, pero sí sé que no es primordialmente genético, sino que tiene que ver con los encuentros primarios con el otro. Y esto, mi mejor laboratorio es el consultorio y las supervisiones, donde yo trabajo, superviso muchos niños pequeños, digamos, de otros colegas, de colegas más jóvenes, y he trabajado con muchos niños pequeños. Es mi mejor laboratorio en el sentido de que la demostración más fehaciente, digamos, de que el autismo no es una patología predominantemente genética, es que se puede transformar en los primeros años, interviniendo con los padres y el niño. Pero interviniendo en aras de transformarlo, porque si uno piensa que es una enfermedad genética, en realidad eh,
no hace mucho más que, digamos, intentar minimizar costos, digamos, ¿no? Eh, un poco eso, yo creo que hay una trama muy grande en estos dos sentidos, en el sentido de la presunción genética y en el sentido también, en el psicoanálisis, de la neurotización como única vía de intervención posible con un niño que no es neurótico. Este, Como único horizonte de la cura posible con un niño que no es neurótico es neurotizarlo. Eso también genera mucha impotencia y la sensación de que no se puede hacer nada. Y una tercera cuestión es que el autismo, el libro más interesante que se ha escrito para mi gusto sobre autismo lo escribió Donna Williams, que no es psicoanalista, sino que es alguien que fue autista, digamos, y de algún modo dejó de serlo, o tiene algunas cuestiones, evidentemente, cuando uno la lee. Son dos libros que yo leí, ha escrito más, uno es Nadie en ningún lugar y el otro es Alguien en algún lugar. Son dos libros formidables, formidables, están muy bien escritos, esta mujer es australiana y esta mujer publicó sus primeros libros eh, a través de Frances Hastings, que fue para mí la psicoanalista, una psicoanalista inglesa, que fue para mí la que mejor entendió el autismo dentro del psicoanálisis, en la época en que el autismo no era un boom, ¿sí? En la época el autismo no era lo que es ahora, un boom editorial. Ahora cualquier cosa que se publique sobre autismo, y más de testimonios de autistas, es un boom editorial, que no digo que tengan menos valor, digamos, pero eh, tiene como otra frescura, otra potencia, alguien que se dedique a publicar su experiencia de autista en un momento donde el autismo no era el fenómeno cultural que es ahora. Y está muy bien escrito, y describe con mucha fineza la experiencia autística. Ella dice, nosotros los autistas somos expertos en hacerle creer al otro que no hay nadie adentro. ¿Sí? Cuando nosotros compramos eso que el autista vende, también nos sentimos absolutamente impotentizados. El autismo tiende a impotentizarnos. Cuando uno le habla a un niño autista, cuando uno intenta entrar en contacto y ni siquiera encuentra a veces un rechazo, sino simplemente la sensación de que no hay nadie ahí adentro y de que por ende nosotros no somos nadie para él tampoco, esto es mucha impotencia, nos impotentizan mucho los autistas, digamos, ¿sí? Es un poco su trabajo, que es dejar al otro fuera de juego, porque el otro tiene un estatuto muy perturbador, la alteridad con sus patrones de conducta imprevisibles, ¿sí? Este, es muy perturbadora para un niño autista. Por eso los autistas se cifran en regularidades mecánicas, se relacionan muchísimo mejor con máquinas que con sujetos, digamos, porque la máquina siempre va a ser lo mismo. Por eso algunos niños autistas cuando aprenden a hablar, hablan en lengua neutra. En Argentina es muy interesante porque la lengua neutra es la lengua con la que la lengua de la televisión, digamos, con la que se han traducido las grandes películas y las grandes series norteamericanas, que es con acento mexicano. ¿Sí? Muchos niños autistas que salen del autismo aprendiendo a hablar, ¿sí? Hablan con acento mexicano. Incorporan la lengua a través de la televisión, de los doblajes que se hacen en México, de las series y películas de Disney y las películas norteamericanas. Entonces tiene un acento mexicano, es interesantísimo escucharlos hablar y ver cómo se relacionan mejor con un lenguaje que siendo una voz humana es un lenguaje mecánico, porque yo pongo la película de Disney y nunca me va a cambiar el guión. ¿Sí? Siempre va a decir lo mismo, con el mismo tono, de la misma manera. ¿Sí? Un otro humano, yo me acuerdo un caso que supervisé una vez que era súper interesante, era un niño que contaba el cuento de los tres chanchitos con acento mexicano, porque lo había sacado de YouTube, ¿sí? Es súper interesante, y lo contaba idéntico como lo había escuchado, y si la psicoanalista le preguntaba algo o le cambiaba una palabra, él empezaba de cero, como si retrocediera la cinta y la volviera a poner entera. Es esa relación con lo mecánico más que con lo humano, porque lo humano es impredecible, por ende es perturbador, eh, y digamos, este modo de rechazar lo humano, ¿sí? De rechazar aquello que el otro tiene de impredecible, de inasible, ¿sí? De incognoscible, digamos, ¿sí? Eh, Nos hacen sentir que no tenemos nada que hacer con ellos, ¿sí? Nos hacen sentir... Hay, A ver, de hecho, a ver, Jaime, antes de, es que me pareció súper interesante eso, porque ahí, de hecho, tú lo dices en tu texto, lo dialogamos con Zaira, y es algo que yo he compartido también con otros colegas y demás, esta relación hasta musical de la narrativa o del relato de un paciente, por ejemplo. Ahí, por ejemplo, tú decías esto como de la canción, una canción, bueno, que aquí en México también tiene un tinte interesante,
Lo digo porque a mí me lo decían también, me lo cantaban cuando yo era niño, cuando me iba a dormir. Recuerdo mucho de eso, estar durmiendo con mi familia y mi mamá cantaba ese. Y ahora que lo decías es interesante porque me parece que la alteridad el otro como alteridad, cuando el analista hace esta puntuación como de cambiarle la tonalidad, lo que se dice ahí, y él tiene que regresar, es justamente esto que tú decías de otra manera, que es el otro entra ahí como hasta para sacrificar algo de la tonalidad misma, o sea, del tono que está dicho, intentando hacer un acorde, porque ahí se puede pensar en música todo el tiempo, es decir, ahí puedes meter un acorde que hace que suene diferente eso que suena, aunque sea un tono, aunque sea el mismo tono, metes un acorde del tono y haces una sonorización. Eso en música se sabe, ¿no? Pero es interesante porque ahí, en esa sonorización, suena otra cosa, aunque tenga una base por ahí similar, ¿no? Pero fíjate qué interesante cuando eso no entra y entra más bien como para como regresar, para volver a retomar capaz que cierta repetición, como un play, pues, ¿no? Sí, es súper interesante. Yo trabajo mucho con la música en mi consultorio, y no solo la música en el sentido casi literal del término, de qué sé yo, por ahí tengo una guitarra en mi consultorio, etcétera, digamos, sino también con la musicalidad de la voz. Es interesante lo que vos decís de los acordes, porque en realidad hay algo en lo monocorde. En realidad, yo digo esto, que los niños, algunos niños, digamos, que salen del autismo y a la esquizofrenia, hablan en lengua neutra, y en realidad la lengua es neutra. Yo digo acento mexicano porque tiene algún fondo mexicano, porque tiene que ver con los Sí, doblajes de la tele, pero si lo escucharan ustedes que son mexicanos, no dirían que es acento mexicano. sí, Es una sí. voz neutra, es una voz neutra, monocorde, siempre idéntica a sí misma, y como si no fuera propia. Como si no fuera propia, como si fuera una lengua a la que sea, un tono de voz al que se adhieren, tomando de la televisión, de las Sí, series, de sí. Netflix. Este, por eso, estas variaciones, esto que vos decís que me parece súper interesante, estas variaciones de la voz en la clínica, que introducen algo inesperado, ¿m? Que introducen algo para lo que el paciente no está preparado, digamos, pero al mismo tiempo, si no son disruptivas, pueden ser oídas y podemos empezar a pensar que en el momento que el niño autista le dio cierta entrada a la otredad, digamos, ¿sí? En la medida que no intentó reducirte a un esquema mecánico donde todo suceda de modo idéntico, sino que esta voz inesperada, esta variación de intensidad, esta variación en el tono puede ser audible, en ese momento hay un campo de trabajo muy interesante con el autismo, muy interesante, aún con el autismo ya consolidado, ya cristalizado, digamos, es muy interesante. Y a mí me parece que hay y esta es una cuestión para discutir mucho con muchos autores psicoanalíticos, hay una diferencia entre autismo y esquizofrenia. Esto, digamos, está bastante trabajado en mis libros, no voy a ahondar tanto en esto, en la parte más metapsicológica, no tiene mucho sentido, pero que sí tiene que ver con la cuestión del lenguaje. Para mí hay algo muy diferente entre que un niño hable en lengua neutra, hable en modo esquizofrénico, hable de modo literal, por ejemplo, digamos, ¿sí? A que no hable, ¿sí? A que rechace hablar. Los niños autistas rechazan hablar. Yo estoy trabajando ahora con un niño, es súper interesante, el caso es un nene más grande, tiene 3 años y medio, y estamos intentando evitar una deriva autística. Es un chico no tan fácil, digamos, un caso no tan fácil, y la forma en que él se rehúsa a hablar es impactante. O sea, la forma en que él está trabajando con una fonodióloga, está empezando a poder usar algunas palabras, pero evita usarlas, evita usarlas. Entonces, él me quiere agarrar la mano para que yo le abra tal puerta que va a tal lugar, digamos, donde le gusta estar. Yo le digo, no te entiendo. Digo, primero retiro mi mano con delicadeza y le digo que yo no soy una pala mecánica, un brazo mecánico, sino que soy una persona. Y que a mí me gustaría que me diga qué quiere, que yo no lo entiendo. Y empieza a gritar y a patear, se enoja muchísimo. Sí, sí, sí. Él podría usar la palabra puerta, ¿no? Porque la sabe usar y la podría usar en un contexto semántico, pero hay un rehusamiento a usarla. Y yo creo que los niños, que en el autismo, entre el autismo y la esquizofrenia hay toda una decisión de hablar o de no hablar. Y que eso funda otra clínica. La clínica, en la medida que hay palabra, es otra clínica. Entonces yo esto lo discutí mucho con Pablo. Lo discutí. Pablo es encantador, es uno. eh, eh, aparte de ser un amigo y es Pablo Peuner, digo, ¿no? Es un cómplice, digamos, es alguien que puede debatir con la otredad, ¿sí? Es un lacaniano, muy lacaniano, yo no lo soy, que él puede debatir con un lacaniano. Y él se tomó mucho trabajo para responder esto que yo había planteado.
que a veces la noción de que el niño está inmerso en un baño de lenguaje hace caso omiso de la diferencia entre un niño que habla y un niño que no habla. Que un niño esté bañado en un mundo significante, en los significantes del otro, no quiere decir que sea capaz de tomar la palabra, ¿sí? Para poder, ¿sí? Incorporar la voz, incorporar la lengua materna y poder hablar. Que hay todo un proceso y que a veces la noción de baño de lenguaje hace como abstracción de esto. Y para mí, la diferencia diagnóstica entre un niño que habla y un niño que no habla es clave. Por eso para mí un niño que habla ya no es un niño autista. ¿Sí? Este, la noción de trastorno de espectro autista diría que es un niño que puede tener un síndrome de Asperger, otra forma más leve de autismo. Pero bueno, los analistas que sostienen esto deberían justificar por qué toman la noción de trastorno de espectro autista. Es una noción absolutamente impresentable, ¿no? Insostenible. Hay autores, algunos autores franceses que manejan la noción del autismo como estructura clínica al mismo tiempo como espectro. ¿Cómo se compatibiliza una cosa con la otra, no? Entonces, bueno, para mí el habla produce un corte. Que un niño se decida hablar produce un corte. Este, eh, por eso, y esto lo saben muy bien las fonoaudiólogas. Yo trabajo con dos fonoaudiólogos que cursaron y se recibieron en la maestría que yo dirijo. La maestría que yo dirijo no es solo para psicólogos, sino también para fonoaudiólogos, psicopedagogos, etc. Es una formación muy interesante y es muy interesante cómo ellas trabajan la musicalidad de la voz como vía de ingreso del niño a la incorporación de la palabra y de la lengua materna. Y cuando un niño se decide hablar, hablar es muy difícil para un niño autista, porque hablar es que el otro no te entienda. Hablar es generar un territorio común con el otro. ¿Sí? Cuando un niño dice perro, a veces no sopesamos bien lo que significa la arbitrariedad del signo de SOSIR o la arbitrariedad, digamos, de la relación entre el signo y el referente en Benveniste. Es algo muy potente. Cuando un niño llama perro al animal que camina por su casa, está asumiendo la arbitrariedad del lenguaje de sus padres, ¿sí? Está asumiendo algo arbitrario y está introduciéndose en una ficción que le es ajena, digamos. Es toda una concesión que le hacemos al otro, nombrar perro como perro. Es una concesión amorosa que le hacemos al adulto, que los niños le hacen al adulto hablando como hablan sus padres. ¿Sí? Eh, y a la vez, ingresar es mucho más sencillo este gesto, no es más sencillo. Es un gesto que no admite, digamos, malentendido. Cuando un niño habla, y a mí me resulta a veces bastante difícil cuando los niños autistas empiezan a hablar, que es algo que esperamos mucho, porque es toda una vía de salida del autismo. Si otro lugar, no seguramente es una neurosis, a veces sí, a veces no, pero es algo muy importante, no les entendemos. Y te dicen algo y no entendés y se ponen furiosos, porque es eso lo que intentaron evitar del lenguaje toda la vida, el malentendido. O sea, no solo generan un territorio común con el otro, asumiendo las ficciones del otro, por ejemplo, la ficción loca de llamarle perro a un animal de cuatro patas, ¿sí? ¿Por qué? O de que yo soy papá y ella es mamá, ¿por qué? ¿Por qué no se le dice de otra manera? No solo genera un territorio común con sus padres, que es la lengua materna, sino que es un territorio común donde prima el malentendido, donde entre lo que se dice y lo que se escucha hay siempre un desfasaje, donde se sienten conectados y al mismo tiempo profundamente desconectados del otro, digamos, ¿sí? Es potente, por eso todo ese pasaje del habla es muy importante y ese pasaje está comandado por la posibilidad de aceptar la voz del otro. Esto que vos decís me parece muy inteligente, Alan. Las variaciones, ¿no? Las variaciones del tono, esa novedad, esa cosa diferente. Eso está comandado de las fonoaudiólogas con los que yo trabajo, por lo menos lo saben muy bien. Entonces yo derivo mucho a estos niños pequeños que les cuesta salir del autismo hacia a las fonoaudiólogas porque si ellos ingresan a la palabra, que va a depender mucho de ambos, tanto de mí como de la fonoaudióloga, se produce una revolución. Por eso para mí es muy importante diferenciar diagnósticamente un niño que habla de un niño que no habla. No es ni mejor ni peor, es diferente. Pero queremos que hable, porque si habla, digamos, se genera otro tipo de clínica. Zaira. Sí, sí, ahorita que estás hablando de cómo el autista bueno, tú lo mencionas muy bonito, no autista, el niño con dominancia autista, ¿sí? Que bueno, antes de entrar a eso, quisiera comentar, mencionas como hay una decisión del niño de no hablar, ¿sí? A mí de repente me costaba trabajo como ver cómo es que decide no hablar si, digamos, teniendo el concepto de la otra edad, teniendo lo del otro, decimos, pues bueno, parece que bajo esa postura, no decidimos, ¿no? El otro nos decide, digamos, es el otro
el otro simbólico el que decide, ¿no? A partir de su voz. Entonces, cuando tú mencionas, hay una decisión por parte del niño de no hablar, es una decisión. O como lo mencionabas, haciendo esta diferencia en tu libro de la psicosis infantil, ¿no? De la esquizofrenia, también hay una decisión ahí, sí, de hablar bien, pero no de aceptar la musicalidad de la voz, ¿no? La voz del otro, esa significación. Entonces, va mi pregunta hacia o sea, si nosotros concebimos al otro y de alguna manera es el otro el que decide, ese otro simbólico, ¿cómo es que el niño decide no hacerlo? Si, digamos, llegamos a habitar ese campo de la otra edad, ¿cómo es que decide no? De repente, a lo mejor es algo muy inexplicable, sucede, pero ¿cómo es que toma esa decisión? ¿Tendrá que haber algo que mencionas en tu texto del trauma del otro? O sea, se toma esa decisión a partir de lo traumatizante que implica la presencia o la ausencia del otro, o en este caso la presencia del otro. ¿Cómo es que se toma esa decisión si llegamos al campo del otro? Sí, es alta pregunta, es una expresión muy argentina, alta pregunta que es una gran pregunta, ¿sí? Es una expresión muy callejera argentina. Este, es una muy buena pregunta, muy profunda, porque va al corazón de una de las grandes dificultades que tiene el psicoanálisis contemporáneo. Eh, yo lo que planteo en el libro, lo desarrollé bastante en el último libro, en el libro sobre autismo, es que, por supuesto, el otro tiene prioridad. El niño es un cachorro humano, ¿sí? Esta expresión que la usaba mucho Silvia Bleicher, pero que a mí me gusta mucho. Es un cachorro humano, ¿sí? Es, un- es, una, es alguien que en el momento del nacimiento está regido por un conjunto de montajes instintivos. Ejemplo, nadie le enseña a un niño cómo agarrar el pezón, ¿sí? Spitz lo describía muy bien, movimientos de barrido hasta que lo encuentran. Son un conjunto de comportamientos innatos que lo llevan a la supervivencia. El problema es que en el momento que agarra el pezón se encuentra con la sexualidad del otro. Y ahí el orden, digamos, eh, autoconservativo, el orden instintivo, si les gusta, o de la necesidad, queda corrompido para siempre. Ya la segunda vez el niño no va a buscar la leche, sino el pecho. Es decir, no va a buscar el objeto alimenticio de su necesidad, sino un objeto sexualizado, digamos, ¿sí? Por el cuerpo de la madre. ¿Mm? Digo esto en el amamantamiento, pero en todo. Desde el momento que la madre lo toma o el padre lo toma, le hablan, digamos, hay un desvío respecto de lo autoconservativo. El otro tiene prioridad, el otro inscribe la sexualidad en el cuerpo del niño, ¿sí? La sexualidad humana, digamos, desviada, como decía Freud, respecto de objetos y metas, que es lo que tiene el instinto, ¿sí? La sexualidad humana está desviada respecto de lo predeterminado del instinto, ¿sí? Ahora bien, que el otro tenga prioridad hace que, del momento que se producen ciertas inscripciones en el psiquismo infantil, el niño empieza a responder en función de eso que introdujo el otro. Y esto produce un circuito, ¿sí? Porque el otro responde a eso que ya es la respuesta del niño. Es decir, digamos, si la madre está tensa, por ejemplo, porque es una madre primeriza, vamos a suponer un ejemplo bastante trivial, ¿sí? Y lo toma tenso, el niño, por ejemplo, es probable que le cueste dormir un poco más, ¿sí? Vamos, estoy inventando, ¿no? Estoy jugando. En realidad estoy hablando, pensando en un caso que tuve, ¿sí? Es probable que el niño le cueste dormir un poco más. Esto produce que, digamos, la madre esté más alterada o que se sienta muy defraudada o que se sienta eh, una pésima madre que no puede dormir a su hijo y que su marido, su pareja o su pareja, mujer, como fuere, sí, lo puede dormir, ¿sí? Este, Esto va generando unos circuitos. El niño empieza a responder rápidamente a la impronta del otro a través de las inscripciones que el otro mismo dejó. Pero esto va produciendo cierto modo de estar del otro, que a su vez genera algo en el niño, se va produciendo un intercambio. Rápidamente hay dos términos. Yo creo que a veces cierta versión un poco brutal, digamos, para mi gusto, cierta, no sé si brutal es la palabra, una lectura un poco lineal de algunos textos de Lacan, termina confundiendo que el hecho de que exista la prioridad del otro, que la relación originaria sea simétrica, es que hay un solo término. Y no hay un solo término. Rápidamente hay un niño, rápidamente hay un sujeto ahí, digamos, que se va organizando en función del otro, pero que va organizando un campo propio, que ya no es
directamente lo que provino del otro, sino que hay todo un trabajo de metabolización de lo que proviene del otro. Ya el niño no es un efecto directo del deseo del otro, ya hay todo un trabajo, digamos, ¿sí? Hay toda una metabolización en las inscripciones, en el propio psiquismo, y por ende en la forma en que responde al otro. Y eso genera todo un circuito libidinal. Las formas tan sutiles en que a veces se produce un autismo, a veces me resultan, por esto prácticamente angustiantes, digamos, como, digamos, ciertas improntas del bebé a la madre le producen extrañamiento y cómo esto nosotros estamos acostumbrados a pensar que si un niño, que nosotros nos deslizamos rápidamente a la vertiente de que el autismo tiene que ver con los encuentros tempranos con el otro, cargamos toda la cuenta de la estructura de la madre, ¿sí? La madre no podía, la madre no pudo, grandes depresiones maternas, hechos, ¿sí? En realidad las modalidades en que se produce el autismo son muy sutiles, ¿sí? La forma en que, por ejemplo, qué sé yo, un caso me viene en mente, en que un niño, eh, hay algo, por ejemplo, recuerdo un niño que tenía algunas hermanas mujeres, ¿sí? Muchas. En las hermanas mujeres estaba todo bien, y él no. Y la madre logra decir que se le complicó mucho, que él no, ella nunca lo entendió, porque era varón, era igual al padre, y ella, una mujer que tenía una cosa muy narcisista y que tenía la ilusión con las hijas de que había algo idéntico a ellas y que de esta manera los podía tomar, y que el hijo se le volvió un extraño rápidamente, el varón, ¿sí? De haber habido una intervención psicoanalítica temprana, esto no hubiera sucedido, ¿no? Porque hubiéramos podido tal vez reencontrar que ella le hiciera un lugar a ese otro, se lo pudiera apropiar a ese otro, se lo pudiera apropiar como falo, si les gusta, a ese otro, este, sin desconocer su alteridad, ¿sí? Sí, soportando su alteridad, la diferencia. Digo esto, digo niños que caen en momentos muy poco propicios, ¿sí? Para los padres, y por ende no pueden ser tomados, y su hermanito no, digamos, y por ende su hermanito, digamos, es neurótico. Eh, Le hemos dado muy poco peso a la contingencia, a la constitución subjetiva, en la constitución subjetiva, a lo absolutamente impensable, es decir, a la historia. La historia y la contingencia son prácticamente sinónimos, ¿sí? La historia no está trazada por la estructura del otro. La historia se va constituyendo por pequeños hechos. Y en esta contingencia también hemos descuidado el hecho de que desde el momento en que el otro va produciendo ciertas inscripciones en el psiquismo infantil, el niño responde y se genera un circuito y que rápidamente hay un sujeto ya diferente de la madre. Que la madre siempre tiene que lidiar con una extrañeza y el padre, ¿no? Pero bueno, en los primeros tiempos mucho más la madre, ¿sí? Tiene que lidiar con una extrañeza. Este, eh, Tiene que lidiar con algo, con alguien que es otro, que en el fondo le es desconocido y que responde de una manera única. En ese sentido yo planteo la decisión. Planteo de que en los primeros meses de vida ya lentamente se va estructurando otro sujeto, un campo de otredad y un campo de subjetividad del lado del niño. Y el niño ese puede rápidamente, por ejemplo, como sucede en muchos autismos, probablemente en todos o en la mayoría, rechazar la voz. Quiero decir, el niño autista no ha balbuceado la lengua materna, y a la medida que se larga a hablar y sale del autismo, habla con una lengua, ah, habla con una voz diferente a la voz de sus padres, ¿sí? Eh, el primer punto donde un niño autista, donde se juega esta decisión, para mí es en el rechazo de la voz, porque van a ver que los niños autistas no han balbuceado y no utilizan la voz incorporada del otro para poder llamar al otro. Yo creo que de entrada, entonces a mí me llama la atención muchos autores que como una gran revolución y como un hecho muy progresista plantean la existencia de un sujeto autista, pero después le sustraen, confunden la prioridad del otro con el hecho de borrar la subjetividad del niño. Miren, les voy a contar un hecho. Cuando yo tengo varios años más que ustedes, en realidad, me parezco más joven, soy viejo, y cuando yo empecé a trabajar a principios de este siglo, había estaba de moda en Argentina, digamos, una lectura bastante lineal de las dos notas sobre el niño de Lacan. Tengan en cuenta que Argentina es un país muy lacaniano y Rosario, la ciudad donde yo vivo, es probablemente la ciudad más lacaniana de Argentina, ¿sí? Y yo siempre digo que yo le debo a cierto lacanismo en haber empezado a trabajar muy rápido, haber empezado a ganar dinero, digamos, con mi trabajo muy rápido, que se me llenaba el consultorio, porque ellos confundían esto. Como Lacan dice que en el análisis de un niño se trata de ver
qué lugar ha ocupado el niño en el fantasma parental, ¿sí? Los analistas lacanianos de la época, la mayoría, todos por supuesto, se dedicaban a ver qué lugar ha ocupado el niño en el fantasma parental y a destrabar esto, suponiendo que la neurosis del niño estaba localizada en el fantasma parental y haciendo del niño una simple localización del fantasma parental y suponiendo que si trabajaba con los padres el problema del niño no se resolvía. El problema es que trabajaban con los padres, esto ayudaba un montón, pero el problema del niño no se resolvía. Entonces me lo derivaban a mí, que yo sí trabajaba con el niño, porque no era lacaniano, entonces me llenó el consultorio rápidamente. Este, pero el error de cálculo es el siguiente. Hay una desubjetivación muy fuerte del niño, suponiendo que vos vas a resolver la dificultad del niño analizando a sus padres. Es un error de cálculo porque es sustraerle al niño la capacidad de tener un sufrimiento propio, de tener una neurosis. Les están expropiando la singularidad subjetiva al niño, que es uno de los descubrimientos más caros al psicoanálisis. El psicoanálisis labura sujeto por sujeto, caso por caso, singularidad por singularidad, y más allá de que la teoría tiene un orden general, por supuesto, nunca descuida que en el análisis lo que trabajamos es con lo impredecible, con lo absolutamente y radicalmente singular del otro, digamos, con que cada sujeto, es lo que hace apasionante en nuestro trabajo, cada sujeto es diferente. Nunca vamos a encontrar dos sujetos parecidos, digamos, ¿sí? O parecidos, sí, idénticos, ¿sí? Entonces me parece que le expropiaban al niño su singularidad, le expropiaban al niño su neurosis, suponiendo que su neurosis estaba contenida dentro del psiquismo, del deseo de los padres, ¿sí? Entonces, si vos, como el niño no era más que una localización en el fantasma parental, si vos destrababas eso, la neurosis del niño se resolvía mágicamente. Yo creo que hay toda una tradición, esto por supuesto hoy por hoy no es así, digamos, los analistas lacanianos trabajan con el niño, pero en aquel momento estaba muy de moda plantear esto. Inclusive, bueno, Pablo, que es bien lacaniano, es un gran analista de niños, trabaja muy bien. La casuística de Pablo es súper interesante escucharla, porque es muy creativo, es muy políticamente incorrecto como es él, digamos, que por eso yo lo quiero tanto, digamos, es alguien eh, muy poco ajustado a lo que se espera, digamos, ¿sí? Y es muy creativo en la clínica. Bueno, hay muchos analistas hoy por hoy, los analistas de niños trabajan, lacanianos trabajan con el niño. Digo esto, Zaira, para decirte que también en el niño autista no caer en la trampa de suponer que ahí no hay nadie, que es lo que el niño autista nos hace creer. No, ahí hay un sujeto que toma una decisión y que rechaza fuertemente el lenguaje, ¿sí? Se le vuelve inaceptable, decide no aceptarlo, decide no incorporarlo. Por eso hay todo un trabajo para que la alteridad se vuelva soportable, que es lo que permite que el niño pueda incorporar algo del otro, incorporar su voz, incorporar la lengua materna, digamos, eh, poder armar un tipo de identificaciones que no sean miméticas, ¿sí? Porque las identificaciones a la voz, de la voz autista, una vez que el autismo sale, que el niño sale del autismo, es mimética, o sea, se adhiere. Por eso uno tiene la sensación de que no hay una voz propia ahí. Se adhiere a la voz televisiva, digamos, ¿sí? Se adhiere al acento televisivo, pero no hay una voz propia. Por eso producir identificaciones es incorporar algo, y todo un trabajo ahí. Pero yo creo que es muy importante suponer que desde el inicio hay un niño ahí, hay un sujeto. Este, y que creo que, digamos, es una forma de continuar con algo que dentro del lacanismo se produjo y me pareció muy importante, yo la verdad que lo celebré mucho, que es dejar de sostener que por más que, digamos, sea fundamental trabajar sobre el lugar que el niño ha ocupado en el deseo de los padres, la neurosis del niño no se haya contenida en el deseo de los padres. Ya hay un campo propio del niño que hay que trabajar con los recursos del análisis de niño, con el juego, los recursos que sean, ¿sí? Que hay que trabajar sobre el niño, que el niño tiene su propia neurosis. Por ende, toma sus decisiones. Y en el caso del autismo, para mi gusto, sé que es una tesis fuerte, pero bueno, realmente lo creo así. El niño decide rechazar algo del lenguaje porque se le vuelve insoportable, por estos motivos que decía hace un rato. Por eso, a la medida que el lenguaje se vuelve aceptable, hay toda una revolución. Cuando un niño empieza a hablar, hay todo otro campo clínico, ni mejor ni peor, pero hay todo otro campo clínico. Es otra clínica. Por ende, el diagnóstico no puede ser de autismo. Digamos, nosotros perdemos lo que es el autismo. Sí, Jaime, No a sé ver, si... estaba escuchándote y tuve que pensar luego en algo que tú has dicho también de otra manera. Y yo pensaba en el territorio de los niños, que es un tema que a mí en particular me interesa mucho siempre y que tiene que ver con la manera en la que los colegas, nosotros, nosotras, hacemos clínica, pero también hacemos cierta producción, hasta a veces hegemónica, de la teoría, de las obras, de un modo de actuar, de precisar clínicamente.
Tú dijiste algo que pasaba en la UNR con esta forma de leer a Lacan, con esta manera en la que a lo mejor se convierte en un proceder de la clínica, pero que cuando yo te escuchaba no podía dejar de pensar en lo políticamente mal fundado que está eso, porque le sacamos la dignidad sintomática al niño, al niña, a la niña. Estamos entonces diciendo la misma novela, a veces hasta metapsicológica, que por fortuna también estamos ahí poco a poco también trabajando, de que entonces los síntomas vienen de Edipo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Todo viene de Edipo, todo viene de la mamá, del papá, y eso ya es inadmisible en ciertos momentos. Me parece que es eso que tú dijiste, hablando de tu práctica y la práctica de otros, también estás delimitando algo que por fortuna también ha cambiado a nivel teórico, práctico y político en el psicoanálisis, es decir, la territorialidad de los niños, que ahí donde hay dignidad sintomática, hay una forma de proceder donde el analista esté ahí leyendo, diciendo, haciendo intervención y que, bueno, produciendo alteridad. A ver, otra cosa que tú decías que a mí me pareció muy interesante y que yo quisiera como, lo alcanzo medianamente a precisar, pero quisiera que a lo mejor precisáramos eso, es que entiendo que la producción de una neurosis de un niño, digamos, o por decir neurosis, pero digamos, donde no hay este espectro autista, entiendo que hay un tema de la desproporción que se hace. Es decir, entiendo que un niño que no está en un espectro autista se hace con la desproporción. Es decir, se las hace, se la arma, pues, como dirían, en Argentina usan mucho esto como de armar, ¿no? Se la arma con la desproporción sexual, que es decir, eh, los niños también putean a los padres, ¿no? Los sacan de quicio. Está bueno eso porque es también aquí estoy, ¿qué onda? Hacemos, ¿no? Es decir, hay un uso del lenguaje ahí. Y entiendo que en un espectro autista, en algo que se va a instaurar con eso, hay una decisión de la decisión, como decía Saida. Cuando yo lo escuchaba, lo que Saida estaba planteando es decidir, no decidir, ¿no? Es como, por ahí, aunque sé que puedo llamar puerta, por ahí se puede decir puerta, decido no hacerlo, pero como una cuestión donde el otro se juega un lugar. Eh, y yo decía, o yo pensaba justo en ese momento que el momento en el que se decide llamar puerta, en el momento en el que se decide tomar la palabra, me, no sé, pero yo escuchaba ahí algo que en psicoanálisis se dice mucho, al menos lacanianamente. Entiendo que hay ahí el nacimiento del sujeto, ¿no? Hay un nacimiento de sujeto en el sentido del lenguaje, pero también entiendo que, tú también entiendo que hay un sujeto, obviamente, que no, digamos, que decide no hablar. Entonces, ahí me parece que hay una ruptura teórica bien interesante, porque entiendo una parte del lacanismo que diría esto, que te dije, es, no ha nacido ningún sujeto, ¿no? Que es algo que se dice coládicamente todo el tiempo. No, no ha nacido un sujeto del inconsciente, ¿no? Entonces, pero ahí tú estás hablando de algo bien interesante como precario, algo que Zaira retomó muy bien en otras palabras, que es como decidir, no decidir, ¿no? Bueno, algo así quería decir. Micro. Perdón, lo silencié mientras hablabas. Eh, Me parece interesante eh, esto último que decís, que sumarle a un niño que no habla en algún orden de subjetividad, digamos. ¿Sí? Yo no sé si es el mismo sujeto del inconsciente, del neurótico, seguramente no. Y aparte, porque un niño pequeño que aún no habla, también hay algo del orden de la subjetividad. Un niño que va por una vía neurótica, que está balbuceando, digamos, ¿sí? Eh, eh, yo no sé, a veces tengo cierta noción cierta dificultad, una noción de sujeto de la lacaniana que me da la sensación de que nunca termino de entender si estamos hablando de lo mismo a veces con algunos colegas, digamos, ¿no? Pero yo no sé si es sujeto, a ver, hay algún orden de subjetividad en el niño muy Sí. pequeño, hay un orden de subjetivación en el niño muy pequeño, y hay un campo propio en un niño muy pequeño, digamos, hable o no hable. A mí me parece eso súper importante marcarlo. Eh, eh, que por supuesto que la aparición de la incorporación de la lengua materna lleva a esto a otro registro, a otro nivel. Pero a mí me parece que cuando nosotros le hablamos, es cierto, decir la leche me parece algo muy inteligente, nosotros le hablamos a un bebé como si fuera
un par, ¿sí? Como si el bebé tuviera los mismos sentimientos y la misma forma de pensamiento que nosotros, y el bebé Sí, es un cachorro humano. Esto es una cosa medio delirante, pero al mismo tiempo, decía ella, algo muy inteligente, es subjetivante, porque es a ese lugar al que vendrá el sujeto, al lugar donde nosotros, digamos, supusimos ahí, atribución de subjetividad, le dice Silvia. Digamos, si hay subjetividad es porque alguna vez el adulto atribuyó una subjetividad al niño, una subjetividad que aún no existía, se anticipó, como decía Piero, anticipó algo, pero esa anticipación genera algo de otro orden. Por supuesto, pero si bien nosotros le hablamos de modo delirante a un bebé, yo creo que rápidamente ese bebé empieza a construir ciertos estilos personales, ¿sí? Ciertas modalidades específicas, cierta singularidad subjetiva. ¿M? Rápidamente. ¿M? Y a partir de ahí responde de un modo único y con un estilo único, que ya va a ser absolutamente diferente al resto de los bebés. ¿M? Este, eh, Se va articulando, insisto, en las primeras mamadas, en los primeros contactos con el otro, en las primeras caricias, pero se va articulando un campo propio, ¿sí? Como si rápidamente el niño fuera subjetivando, ¿sí? sí, Lo sí. que proviene del otro, ¿no? Este, yo creo súper importante de hablar de esto. Me parece muy importante porque hace a la clínica con niños muy pequeños. Este, Rápidamente. El otro día una consulta a un nene de 10 meses. Trastorno del sueño, no duerme. Era súper interesante la, la situación, digamos, porque había habido un acontecimiento bastante traumático, ¿sí? Bastante disruptivo, digamos, ligado a las primeras separaciones respecto de los padres, que le había producido al niño mucho temor a la partida de sus padres, digamos, ¿sí? Eh, eh, a un niño muy pequeño, estamos hablando de un niño de 3 o 4 meses, digamos, he tenido un par de acontecimientos, no quiero hablar porque nada, es secreto profesional y lo disfrazo como puedo, pero ha vivido un acontecimiento muy disruptivo, ¿sí? Donde pasó de estar todo el tiempo con sus padres a cuando los padres empiezan a trabajar, cierta cuestión impredecible, donde el niño termina quedando, no por culpa ni por negligencia de los padres, ni mucho menos, sino por una situación imprevista, digamos, termina quedando a lo mejor mucho tiempo sin asistencia del otro, ¿sí? Para el niño es muy angustiante estar sin los padres de golpe. Entonces a este niño se le complica cada vez más dormir, ¿sí? Y cuando está la madre, sobre todo la madre, se le tira encima, necesita estar en contacto con ella, no puede dormir, quiere la teta todo el tiempo, sí, etcétera, etcétera, etcétera. Pero resulta súper interesante porque estamos hablando de que el niño ahí va respondiendo al otro de un modo único, porque otro niño se podría haber deprimido, ¿sí? Podría haber entrado en una ¿Cuál? depresión, digamos esto. Podría haber generado algunos rasgos autistas que hubiera sido un problema porque la madre le hubiera producido cierto desconocimiento, cierto extrañamiento, ¿sí? Se hubiera podido producir un corte ahí. No digo que hubiera terminado en un autismo, pero sí que hubiera producido un corte. Acá no. Lo que produce el niño es una adherencia al cuerpo de la madre. Es un nene de 3 o 4 meses. Quiero decir que hay una vivencia ahí, hay alguien que está soportando esa vivencia disruptiva, donde la separación, primeras separaciones respecto de la madre se producen de modo muy disruptivo, de un modo que nadie lo pudo prever, ¿sí? Que era imprevisible, para cualquiera lo hubiera sido. Entonces digo, eh, ahí el niño ya está respondiendo de algún lugar, está ¿Cuál? respondiendo de una manera única, y no responde de un modo mecánico. Por eso, esta frase de que el niño es síntoma de la pareja parental, que se sobrecitaba, es una frase de François Dolto en el prólogo a la primera entrevista con el psicoanalista de Maud Manoni, es un problema, porque el niño tiene su propio síntoma. El niño no es síntoma de otro. Si no es la teoría psicoanalítica se diluye en la teoría sistémica. El niño ¿Cuál? es una función dentro de un sistema familiar, digamos, o edípico, si le gusta. Pero dentro de un sistema simbólico, el niño no es más que una función, no es más que un elemento dentro de un sistema. Un elemento discreto, si se quiere. Y eso nosotros nos eh, borra la idea de división subjetiva, sino que borra la idea de que el niño es una singularidad con derecho propio, más allá de ser parte. Es una singularidad porque ingresó dentro de un sistema liminal, porque el otro inscribió algo, porque el otro donó algo. Pero una vez que el niño lo va tomando y se va inscribiendo, sin dejar de ser parte de un sistema, el niño es una singularidad con derecho propio. Entonces, un niño de 4 meses no es que toma la decisión de pegarse al cuerpo de la madre, pero de algún modo, digamos, podemos decir que es un niño que tiene una experiencia, o una vivencia, si les gusta más para jugar con estos términos alemanes, una vivencia muy disruptiva, o sea que hay alguien que lo está viviendo de alguna manera, que esta vivencia le genera la necesidad de estar más pegado al cuerpo de la madre, y que sobre todo, y esto me resulta interesante, le cuesta mucho entregarse a la otra escena a este niño, porque en la escena Sí. ahí, sí, eh, eh, es, eh, es como dormir es como una separación radical,
Es una separación radical respecto del otro, ¿sí? Esto de que un niño se duerme en el auto y aparece en la cama al otro día, digamos, ¿no? Bueno, este niño no puede entregarse a eso con ningún concepto, entonces tiene que estar, y cuando la madre le retira el contacto de su cuerpo a la noche, el niño se despierta automáticamente. Decime que no hay un sujeto ahí, un nene de 6 7 meses, ¿sí? Decime que no hay un sujeto respondiendo de Pablo. alguna manera, con un estilo singular y único a la impronta del otro. Por supuesto que la prioridad es del otro. Esto es el gran hallazgo del psicoanálisis francés a partir de Lacan. La prioridad absoluta es del otro, y si no hay otro, no hay sujeto posible. Ahora, decir que el sujeto es un reflejo invertido del otro, no sé, me parece que es un problema, digamos, ¿sí? Yo creo que la subjetividad es una singularidad, es un modo único y singular de responder al otro, de plantarse en el mundo, de situarse. Y dentro de estos estilos, me gusta esto que decís de la desproporción. Un niño neurótico puede putear a sus padres. Hay algo ahí en esa, es un modo de la desproporción. Me gusta mucho cómo usa Pablo ese término, digamos, si para traducir rapport sexual, perdón, relación sexual, digamos, no es relación sexual. Es cierto lo que dice Pablo, en francés sería rapport, digamos, sexual, o sea, relación. Dice que en realidad lo que está diciendo la cara es que no hay proporción, ¿sí? A mí me gusta mucho cómo lo usa. El autismo es una modalidad de desproporción, para tomar este término muy particular, digamos, porque tiene que ver con cierto extrañamiento. A mí me parece que lo que uno escucha en las entrevistas con padres de niños neuróticos es una sensación a veces abusiva de que saben sobre el hijo, a veces excesiva, enloquecedora, y el niño tiene que putear para poder romper ese saber y mostrarle que no tiene. Sacárselos. Sacárselos. Exactamente. Y decirles, no, no, yo no estoy en tu cabeza, yo soy yo, digamos, ¿sí? Lo que vos sabés no sirve para nada, digamos, ¿sí? Es toda una lucha. Pero esa ilusión de que comprendemos al niño, de que sabemos qué le pasa, es fundamental. Esto está en Winnicott y está en Piero Lanier de un modo muy claro, ¿sí? Este, no voy a derivar mucho con eso, sería muy largo, pero sí están algunos autores que es muy importante ese saber ilusorio sobre el cuerpo del hijo. Es clave, ¿sí? Lo que uno escucha en los autismos son dos cosas, sobre todo cierto extrañamiento, nunca lo entendí, nunca entendí qué le pasaba, ¿sí? Es fuertísimo escucharlo, porque ¿sí? Es como si el hijo fuera un extraño al cual nunca me lo pude apropiar vía saber, nunca entendí, nunca supe qué le pasaba, nunca supe por qué lloraba, nunca supe por qué dejaba de llorar. Cuando en realidad los padres de un niño neurótico tienen al revés esa convicción medio delirante de que saben absolutamente todo, de que en realidad llora porque me extraña y si yo le pongo el dedo así no llora porque siente cosas que hacemos siempre, que le suponemos demasiado, pero es importante. O no hay esta suposición, hay una suposición abusiva a veces, sobre todo esto en la psicosis más que en el autismo. Suposición abusiva quiere decir que es un saber que no tiene nada que ver con el niño. ¿Sí? Es un saber que no se deja permear por lo que le proviene al niño. Porque uno le puede sonreír al niño que llora, digamos, pero, porque supone, ¿sí? Este, que detrás de ese llanto hay no sé qué, digamos, ¿sí? Pero el saber de los padres debe ser permeable a lo que proviene del niño, ¿sí? A las formas en que la singularidad del niño, a partir de las primeras semanas, primeros meses, se va expresando, se va, ¿sí? Desplegando. Entonces, lo que yo escucho en el autismo, en esta desproporción, es o un desconocimiento o un conocimiento poco poroso, poco permeable a lo que proviene del niño, es decir, un saber aplastante. Esto sobre todo lo escucho más en la psicosis persecutoria, ¿sí? No tanto en el autismo, pero también en algunos autismos, un saber abusivo, es decir, no tiene nada que ver. Tener estas cosas de explicación de las manifestaciones del niño, en realidad no tienen en cuenta en lo absoluto lo que le pasa al niño. Este, bueno, un poco eso, digamos, ¿sí? En función de esto que decís. Este, a mí, en suma, me parece que el autismo nos invita, por dos cosas. El autismo está de moda, digamos, sí está por todos lados. El autismo es un boom cultural, o sea, el 2 de abril es el día del autismo. No existe el día de la depresión, el día de la esquizofrenia, el día de la histeria, ¿no? No sé si se entiende. Es un cuadro psicopatológico proveniente de la psiquiatría, no olvidemos nunca que es eso, ¿sí? Que lo inventó Tanner y que lo enarboló y lo llevó, lo viralizó el DSM-5, digamos, ¿sí? La psiquiatría norteamericana. Es un cuadro clínico que tiene un prestigio cultural impresionante, digamos, ¿sí? Ahora, yo creo que más allá del abuso del autismo, del abuso del diagnóstico de autismo, de todos estos excesos, hay algo, existe, es un autismo, ¿sí? Existen ciertos niños que tienen alguna dominancia autística que nos invitan a pensar de fondo. Por eso el autismo para mí es apasionante. A mí me invitan a pensar los primeros tiempos de la constitución subjetiva, la función del otro, cómo se estructura el lenguaje, cómo se estructura el juego, cómo es la relación con el objeto, la relación con la voz.
cuestiones como absolutamente primarias. El autismo, con lo que tiene de primario, nos invita a pensar. Y a pensar no solo por un afán intelectual, que también, porque la verdad que es muy lindo pensar, escribir a mí me divierte mucho, me gusta mucho, sino porque, digamos, este pensamiento retorna de algún modo sobre la clínica en la eficacia de nuestras intervenciones. Y sobre todo en el tema de las intervenciones tempranas, que para mí ahí está la clave. Porque como el autismo se lo detecta cada vez más en niños más pequeños, también es cierto que muchos de estos niños deciden no empezar, no sé cómo será en México, pero acá en Argentina es bastante, el circuito es siempre el mismo. Hay algo raro, che, tu hijo no tendrá autismo, llévalo a un neurólogo. El neuropediatra dice, sí, efectivamente tiene un autismo, se le hace un test de A2 y termina cooptado al año y medio en una noción genética del autismo, en que el niño tiene una enfermedad genética con la que nació, con lo que mucho no se puede hacer y hay que paliar un poco sus síntomas para que avance todo lo que se pueda, digamos, ¿sí? Entonces termina en una terapia cognitivo-conductual y eh, con un neuropediatra, digamos, que es quien dictamina de algún modo que ese pibe tiene un trastorno de espectro autista. Pero muchos de esos niños pequeños terminan en el consultorio de psicoanalistas. Vos sabéis bien, Alan, porque estuviste en Argentina, que en Argentina el psicoanálisis está por todos lados. Ahora, en el autismo el psicoanálisis es un plan B, es una segunda opción, somos alternativos, ¿sí? En el autismo, la vía privilegiada es a través de la neuropediatría y la terapia cognitivo-conductual. Si el niño se hace caca encima, tiene miedo a la noche, y lo más probable es que termine con un psicoanalista, ¿sí? Si tiene problemas en la escuela, problemas de comportamiento, si, está un poquito, si es un poco inhibido, si no se puede defender, si no tiene amigos, va al psicoanalista. Ahora, si tiene autismo, como el autismo, como hay una presunción genética muy fuerte, va derecho al neuropediatra, ¿sí? De ahí a la terapia cognitivo-conductual. Entonces, digo, no sé por qué te estoy diciendo esto. Bueno, porque a muchos de estos niños pequeños también encaran un trabajo alternativo, una vía alternativa, ¿sí? Y caen al consultorio psicoanalista. Y las intervenciones tempranas son capaces de evitar una deriva autística. El autismo implica un monto, hay que leer los testimonios de autistas para ver el monto de sufrimiento extremo que implica el autismo, ¿sí? Y aparte el hecho de que un niño de dominancia autística cuando crezca siempre va a depender del otro para la subsistencia básica, nunca va a poder ser autónomo, mínimamente autónomo, digamos, nadie es autónomo, pero mínimamente ustedes trabajan, gestionan su vida, tienen su vida más o menos independiente, no dependen de sus padres o por, lo puede depender económicamente un tiempo, si sus padres están bien, qué sé yo, sí, eh, bueno, digo, y evitar un autismo es algo muy importante, pero a la vez el diagnóstico temprano es el campo de disputa con aquellos que pretenden cerrar al niño autista en una enfermedad genética de la cual no van a salir nunca más. Es un campo de disputa con un gran parte del psicoanálisis que supone, digamos, que si un niño tiene una dificultad es culpa de los padres y lo que hay que hacer es sancionar moralmente a los padres. Supone volver a discutir de nuevo, ¿sí? Una redundancia, volver a discutir de nuevo, volver a discutir, digamos, si la teoría de la constitución subjetiva, la función del otro, precisar la función del otro, etcétera. Es un campo de entrecruzamiento importante. El diagnóstico temprano, el autismo y el diagnóstico temprano de autismo y la intervención temprana con un niño de dominancia autística me parece clave. Para mí eso es lo esencial. Sí, muy bueno, Jaime. Justo con esto último que abordas, me hacías pensar, hablas de un diagnóstico temprano del pequeño, pero también podríamos pensar hasta un diagnóstico temprano del especialista o de la intervención del especialista, sí, del psiquiatra, del psicólogo, del analista, porque narras un caso en tu libro de una pequeñita de 2 años, me parece, que te la llevan por berrinches extremos y ya iba diagnosticada como autismo, ¿sí? Entonces, cuando narras ese caso, a mí me hacías pensar, yo decía, bueno, ¿esta niña de dónde tiene dominancia autista? O sea, tú le das una lectura de qué lugar tiene en el deseo de los papás y bueno, la explicas, ¿no? Entonces yo decía, bueno, ¿dónde está ese autismo, no? Entonces me hacías pensar que es el mismo especialista, sí, psiquiatra, psicólogo, psicoanalista, el que produce al autista, ¿sí? Entonces decía, ok, un diagnóstico temprano sí del niño, pero un diagnóstico temprano en el diagnóstico del especialista. Yo decía, Absolutamente. el especialista produce al autismo. Entonces a mí me parece que tu intervención, o como nos la vas proponiendo, tus intervenciones, es frenar como ese exceso de patologizar a un sujeto que está en constitución, ¿sí? Frenar eso. Absolutamente.
Absolutamente, el diagnóstico de autismo produce autismo, el diagnóstico temprano de autismo. O sea, lo que hace es sancionar algo. Yo lo que les marco a los padres de niños chiquitos cuando consultan es que una cosa es que un niño tenga rasgos autistas y otra cosa es que se consolide un modo de estar en el mundo autístico, ¿sí? Que entre una cosa y otra lo que pasa es el tiempo, y que en el niño lentamente se van consolidando, y que a lo mejor su hijo tiene algunos rasgos autistas, porque si no se lo digo yo, le va a decir otro, tu hijo tiene autismo y hay que tratarlo con, ¿sí? Con una terapia cognitivo-conductual. Es importante que yo le diga que tiene algunos rasgos autistas, que está armando una evolución autística, pero que eso no implica un autismo, que el autismo se va constituyendo a lo largo del tiempo. ¿Por qué es esto? Porque el diagnóstico de autismo produce autismo. Cuando yo digo un psicoanalista, un psiquiatra, muy, muy inteligente tu pregunta, Zaira, porque aparte no haces diferencia en ese punto entre psiquiatra, psicólogo, psicoanalista. Cualquiera que le diga a un chico, a los padres de un chico de 1 año y medio, tu hijo tiene autismo, está produciendo autismo. Porque lo que está haciendo es suspendiendo, si había una dificultad en la apropiación del hijo vía saber, que es lo que hablaba hace un rato, los padres ya no saben más nada. Y si no la hay, la producen. ¿Sí? Si no la hay, la producen o la profundizan. Porque los padres ya no saben nada. No saben nada porque lo sabe el profesional, porque es autismo, como que a mí me digan, mira, tenés un tumor. Bueno, fíjate, explícame si querés, pero el que sabe sos vos, digamos. Le digo al médico, decime qué tengo que hacer y listo, digamos. Si yo no sé. Bueno, el que sabe ahora sobre autismo es el especialista, ¿sí? Eso ya, los padres quedan expropiados de su lugar de... Y a la vez es un saber general, no es un saber sobre el hijo, es un saber sobre el autismo, no sobre Juancito, ¿sí? Y es un saber que produce autismo, por ende, digamos, porque el niño queda desdibujado por completo. El niño, Juancito, acaba de caer cuando alguien le dijo que tiene autismo, porque los padres ya no saben mucho sobre él, sino que le tienen que consultar al profesional, y lo poco que saben, que es lo que van adquiriendo, lo que dan unos manuales. Una madre una vez, un niño de estos que evitamos una deriva autística, estaba muy agradecida, me dijo, te voy a regalar el manual que me dieron, un manual así, sobre todas las formas en que si tu hijo hace esto, significa esto y vos le tenés que responder esto. Tecnifican el lazo con el hijo, introducen una técnica entre los padres y el hijo. Es una técnica no adaptada a Juancito siquiera, que por lo menos, ¿sí? Sino adaptada al autismo, a una cuestión general. El chico, con su singularidad, termina desapareciendo. Y eso es autistizante, porque toda esa máquina de significar que son los padres desaparece y el niño se les vuelve un extraño, ¿sí? Entonces, si hay rasgos autistas, el diagnóstico de autismo profundiza ese desencuentro que hubo con los padres. Lo que hacemos nosotros es todo lo contrario, lo que hago yo por lo menos y muchos colegas, y lo que yo supongo que debería hacer el psicoanálisis es todo lo contrario. Yo no diagnostico, le digo que hay una dificultad, pero en lugar de nombrarla como autística, no, que lo podemos nombrar, no es el caso, es decir de qué consiste esa dificultad. Mira, él en este momento, digamos, es importante que él intente usar la palabra, porque él lo que intenta es usar la mano del otro como herramienta, como si fuera una cosa. Es importante, por ejemplo, trabajando con un chiquito les decía, digamos, tiene un poco más de 3 años, pero que me parece que vamos a poder evitar una deriva autística, si bien no está fácil. Yo lo que le digo a los padres, lo que yo hago es, él está demasiado encaramado detrás de su parapeto autístico y no quiere que nadie lo perturbe. Yo le digo a los padres que lo perturban. Y me dice, es cierto, cuando yo lo molesto un poco, primero putea, pero después me incorporo y podemos jugar juntos. Y le digo, es clave, porque él se vuelve más permeable a la alteridad ahí. Ahora, esto es una lectura diagnóstica que si yo digo la palabra autismo, la cierro y ya no se sabe bien de qué estoy hablando. Yo le transmito a los padres un saber del cual ellos se pueden apropiar y lo pueden usar. Y aparte diciéndole, mira, a tu hijo, más que vos, yo no lo conozco, yo lo vi 2 veces. A tu hijo, yo puedo ser especialista en autismo, lo cual es una pavada, no lo soy, digamos, ni mucho menos. Pero bueno, yo puedo saber mucho autismo, pero tu hijo no hace nada, no lo conozco, lo acabo de ver, digamos, ¿sí? Puedo tener alguna lectura diagnóstica. Eso me parece que es importante restituirle a los padres el saber. Por eso es muy inteligente lo que vos decís, Zaira, porque en ese punto se lo de un psicoanalista el diagnóstico, se lo de un psiquiatra o se lo de un psicólogo, la cuestión es la misma. El diagnóstico de autismo produce un extrañamiento, un distanciamiento de los padres respecto del hijo, ¿sí? Y esto, por ende, digamos, profundiza un desencuentro originario. Eh, y esto produce autismo, es autistizante. El diagnóstico temprano de autismo es autistizante. Por eso es muy importante que nosotros diagnostiquemos en el sentido que lo hace un psicoanalista, es decir, le propiciemos a los padres recursos para leer el padecimiento subjetivo de un niño y las cosas que hace un niño, ¿sí? Su hijo, no el autismo, su hijo, ese niño único. Porque aparte el autismo es medio brutal, hay autismo de todo tipo, o sea, de todo tipo. Cada niño, inclusive el niño que tiene un diagnóstico de autismo, una dominancia autística, es completamente diferente al otro. Digamos, no hay una
Pues entonces es interesante cómo los padres van construyendo junto con el analista un modo de apropiarse, vía saber de ese hijo, de apropiarse para después poder soltarlo, por supuesto, que es lo que ya sabemos a partir de Lacan, pero primero hay que apropiárselo para poder soltarlo, digamos, ¿no? Para que haya separación tendría que haber alienación en términos lacanianos, digamos, ¿no? Bueno, digamos, me parece que nosotros le ofrecemos ciertos recursos de saber de los cuales se pueden apropiar, y entonces ya el diagnóstico funciona de otra manera. Pero la etiqueta de autismo, produce distanciamiento, produce extrañamiento, los padres se le vuelve cada vez más extraño el pibe. Y la forma en que intentan acotar esa extrañeza es con un saber general que es absolutamente violento para el chico porque no lo tiene en cuenta, porque es un saber sobre el autismo. Los autistas hacen esto. No, los autistas son todos diferentes. Tal cual, tal Seamos cual. psicoanalistas. Bien, Jaime, a ver, creo que para ir cerrando, para que intentemos como hacer otro bucle también. A ver, yo cuando te escuchaba en esto último, eh, aparte de escuchar también mucho territorio con los niños, escucho un territorio teórico clínico de los analistas. Tú dijiste, habría que hacer un diagnóstico como analistas, habría que inventar un proceder como analistas. Sí, me parece que eso es algo que también debe de resaltarse un montón, porque sabemos que también hay mucha lectura psicoanalítica, que hay mucha gente que puede saber o digamos estar muy cercano al psicoanálisis, pero no tiene un proceder meramente como a lo mejor se pretende hacer en psicoanálisis, ¿no? Que hay algo que tú decías ahí en la clínica con niños, me parece que es crucial, que es decir, regresarle eso que los padres sintomáticamente rechazan, que es la autorización de poder decir algo, ¿no? Del niño, es decir, sintomáticamente también, neuróticamente, ¿no? Nosotros no sabemos nada, aquí está. Recuerdo mucho esto, citando de nuevo a compañero y amigo Pablo, esto de La los psicología padres que ven psicoanalítica. al hijo como una tecnología como el celular, ¿no? Pues se me descompuso, acá está, me lo arreglas por favor y lo quiero en un mes, ¿no? O en Ujú. 3 días porque me urge, ¿no? Entonces, bueno, ahí no va así, ¿no? Usted es parte de ese instrumento que está ahí y capaz que usted es el mejor que puede decir algo de eso, ¿no? Claro, yo voy a descifrar, voy a hacer una traducción, una lectura, una lectoescritura de lo que viene a decir esta denuncia y por ahí usted es parte de esto, ¿no? Es un método epistémico del psicoanálisis, es decir, usted está implicado. No es un Absolutamente. póker. Pablo le llama psicología psicoanalítica, a mí me gusta cómo lo nombra, Yeah, digamos. sí. Entonces, claro, por supuesto, digamos, es epistemológicamente diferente, por un montón de motivos. Esta interpelación a los padres, sí, el problema de los padres, del niño, tenés mucho que ver vos, no culpabilizando, que es lo que a veces muchos analistas hacen, sino incorporándolos, digamos, a la vida del niño de otra manera, de que hay toda una lógica, todo un circuito que se ha generado entre ellos y sus hijos y que es importante destrabarlo, que esto no va a resolver lo sí el pibe, pero sí, digamos, es sumamente importante porque si no va a ser medio difícil también. Pero al mismo tiempo, hay algo con el orden del saber. Esto, como decía, es muy interesante porque hay mucha gente que utiliza los conceptos psicoanalíticos, ¿sí? Pero que en el fondo es psicología psicoanalítica, es decir, ¿Cuál? hay un orden epistémico de generalización brutal, Ujú. ¿no? De consejos, ¿sí? A la sociedad de cómo proceder y de cómo son las cosas siempre, ¿sí? Que impide leer que en el fondo lo que nosotros traemos, ¿sí? Son ciertas nociones, pero que tienen que ser siempre permeables a la singularidad de cada niño, y que lo importante es que cada niño es único. Y esto no quiere decir que no exista el saber. Yo tuve que hacer muchas vueltas en mi tesis de doctorado, la parte metodológica. Me acuerdo, de hecho, la parte después la publiqué en un artículo en una revista de la Universidad de Rosario, en la revista de cuestiones de posgrado de la Universidad de Rosario, un artículo sobre la parte metodológica de mi tesis, que son 40 páginas, para poder empezar a entender cómo producimos conceptos generales, porque cuando yo hablo de la represión, el inconsciente, no estoy hablando del inconsciente de Alan, estoy hablando del inconsciente, ¿sí? Cómo producimos conceptos generales sin renunciar a la singularidad y la unicidad del caso por caso. Hay todo un trabajo que el psicoanálisis no se dio mucho, porque en realidad entonces tenemos una relación muy ambigua con la academia. Lo que es muy importante es que es poder situar una epistemología específica para el psicoanálisis en la tensión entre lo singular y lo general, que producimos conceptos que deben ser porosos, o sea, nosotros tenemos que producir conceptos que estén dispuestos, esto es lo que hacía Freud,
esto nos enseñó Freud, no sé por qué, no sé por qué le robamos tantas cosas que no están tan buenas y no copiamos esto, que es genial, que es un gesto Bueno, epistemológico. Freud estaba dispuesto a derribar entero su edificio teórico por un paciente. Dios mío, cuando él dice, a mí me resulta tan conmovedor leer la posición epistemológica de Freud, cuando él dice, en 1926, en Inhibición, Síntoma de Angustia, me da vergüenza que a esta altura del partido yo no pueda decir tan poco sobre el concepto de pulsión, un concepto fundamental para mí. ¿Sí? Digo, qué maestro, esto tengo que aprender los analistas. Los analistas sabemos demasiado, sabemos un montón, y eso es lo que hace que no sepamos nada. Porque lo que terminamos es aplicando un saber general a nuestros pacientes, ¿sí? Y en el fondo no estamos prestos, ¿sí? O bien divorciamos teoría de clínica, como no queremos tocar nuestro sistema teórico, no permitimos que la clínica y la teoría se permeen, digamos, ¿sí? Sí, entonces, bueno, sí, trabajo bien, pero en la teoría digo una cosa que no tiene nada que ver con lo que estoy haciendo, digamos, en la práctica. Cuando la actitud epistemológica de soportar que un paciente nos derribe 30 años de construcción teórica, eso es Freud, esa es la mejor epistemología que podemos dejarle al psicoanálisis, y eso es soportar la angustia de no saber en serio, de saber que nuestras construcciones son vacilantes y que siempre pueden estar, eh, pueden ser desarticuladas de un plumazo por un paciente que nos hizo ver que todo lo que habíamos planteado estaba equivocado. bien, a ver, ahí hay un espectro autista lacanista. Sí, sí, sí. No solo Bien, va lacanista, el clarinismo otro también. edad. Ujú. Es cuando el psicoanálisis se dogmatiza. La cuestión hegemónica del psicoanálisis, algo para discutir largamente, está mucho en el último ensayo de mi primer libro. El problema es el escuetismo, no tanto el lacanismo. Es cuando, si vamos, se pone demasiado oficial el psicoanálisis y se aferra demasiado a un sistema teórico de un gran maestro en general. El clarinismo le pasó exactamente lo mismo, no algo parecido, le pasó exactamente lo mismo. Eso no es un problema del lacanismo, sino un problema del mal endémico del psicoanálisis. Eh, que de golpe, digamos, no las construcciones se vuelven impermeables a la práctica. Se vuelven impermeables a cualquier cuestionamiento. De parte de otra escuela, por supuesto, ni hablar, lo que queda por fuera no es psicoanálisis, ¿sí? Muchas veces me he encontrado con colegas lacanianos, por decirlo de alguna manera, que decían que yo estaba diciendo no era psicoanálisis. Todo lo que estaba por fuera de Lacan no lo era, evidentemente. Por suerte, digamos, está Pablo, Marité, digamos, a quien recordaste, que queremos mucho, lacanianos de otra estirpe, digamos, ¿sí? Que son la posibilidad de que el lacanismo siga vivo y vitalizado, digamos, que es ser ¿Cuál? permeable no solo a la discusión con otras escuelas, sino ser permeable a la forma en que la clínica interroga los presupuestos básicos y tener la valentía, ¿sí? De interrogar eso que siempre sostuviste y que es una castración, es una relación con la castración, para ¿Cuál? decirlo lacaniano, por supuesto, porque suponer, cuando Freud te dice que él no le da vergüenza admitir que no sabe nada de la pulsión, es un monumento a la castración, es aceptar una caída de su potencia narcisista, digamos, o omnipotencia narcisista en el sentido de que tiene que aceptar eso que no sabe, que en el fondo no lo vas a ver nunca. Sí, bueno, digo, esto, nos falta muchísimo a los analistas, esto en general, no solo, pero bueno, a los psicoanalistas, a las escuelas hegemónicas les pasa mucho más, digamos, ¿sí? Estar muy abigarradas, muy afianzadas en sus conceptos y no estar dispuesto a que nada los interrumpa. Y la clínica está hecha ahí. Es angustiante trabajar. Y cuando uno más viejo se pone peor es, porque uno cree que sabe, publicó libros, ¿sí? Y hay cosas, digamos, yo por ejemplo, en mi libro siempre lo digo, y esto ni siquiera vino de la clínica, vino de mi hijo. Yo en mi libro digo, en el primer ensayo, que yo no he visto y que me parece que los niños con los juegos virtuales no producen fantasía, sino que son juegos donde se trata de ganar o perder y no producen fantasía. Y yo después lo veía a mi hijo jugar, me quería matar porque lo veía a mi hijo que terminaba de jugar un jueguito, decía, bueno, el celular ya está, porque en un rato tenía 4 o 5 años, y después se ponía a montar, en función de lo que había visto en el juego, a montar escenas que después eran sumamente creativas, que se iban más allá del juego, a partir del juego virtual. Y yo digo, yo me quiero matar, yo como un boludo puse esto en el libro. Bueno, es un poco eso. Y cuanto uno más viejo o tiene cierto reconocimiento mayor, más difícil es a veces desdecirse. Pero hay que tener esa valentía, hay que tener esa valentía. Y yo creo que eso es lo que hace que el psicoanálisis pueda seguir vivo. Si no, vamos a estar reproduciendo teorías que cada vez se alejan más de lo que hacemos en la práctica. Así Esa. es. Genial, Jaime. No, pues muchas Chicos, un gracias. gusto. Gracias por acompañarnos, gracias por dialogar con nosotros, pues parte de tu amplio trabajo de la clínica con niños. Te agradecemos mucho, Jaime. Esperemos que estés aquí nuevamente con nosotros para darle continuidad a estos temas o después de ver que nuestra gente que nos escucha, a ver qué les surge a ellos también, ¿no? Perfecto. Pues Me Sí, bueno, encantaría. de hecho,
Sí, estoy seguro que estaría muy bien. De hecho, con Zaira, cuando vino Pablo, vino en fechas donde en México se festeja el Día del Niño, que es Ah, 30 de abril. La primera invitación de Pablo fue en ese marco. Ahora estamos en marzo, estamos cerca, está Jaime, pero ya lo hablaremos con Zaira. Estaría bien hacer como una unión aquí entre ustedes dos y hacer ahí un bucle dos y dos, a ver cómo para abril, porque me parece que autismo, clínica infantil, psicoanálisis, sé que en Argentina también hay una difusión más fuerte, si me atrevo a decirlo. En México la clínica infantil psicoanalítica está más segregada de lo que parece en Argentina. En Argentina aún así hay más analistas infantiles, hay como esa dignidad del analista infantil. En México, mm. me parece que los analistas, los jóvenes analistas, atendemos a adultos neuróticos y ya. Por Sí. ahí, y eso es algo que lo he dicho, eso reproduce una política incorrecta de la niñez. O sea, también está como eso, ¿no? Como, entonces, me parece que puede ir bastante bien en la difusión también con México, Me encantaría. algo que venga. Me encantaría. Tenemos mucha química con Pablo y hemos sabido trabajar muy bien con la diferencia, digamos, muy bien. A mí me gusta estar con él porque para mí es la demostración de que psicoanalistas de distintas corrientes pueden discutir de modo amoroso y aprendiendo mutuamente uno del otro. Yo aprendí mucho al lado de Pablo y yo que espero que Pablo también haya aprendido al lado mío, digamos. ¿Sí? Eh, pero por lo pronto a mí me permea Pablo, digamos, me permea, me hace más digerible algunas cuestiones lacanianas, y yo entiendo que a él le pasa algo parecido, ¿sí? Se vuelve más permeable a otras cosas. Así que sería un placer, sería un placer. Y el psicoanálisis de niños tiene una larga tradición en Argentina. Muchos de los primeros analistas, de la segunda generación de analistas, eran analistas de niños. Y muchos de los analistas más prestigiosos de Argentina son analistas de niños. Silvia Bleichmark, que para mí probablemente es la Igual, analista más ya le he hecho. prestigiosa, es analista de niños, Ricardo Rodulfo lo mismo, etcétera, etcétera. Y tiene como una tradición, y bueno, entonces sí, acá eh, queda bien ser analista de niños. Sí, va bien. Sí. Genial. Bueno, pues Buenísimo. muchas Chicos, gracias. muchas Gracias. gracias por la invitación. La verdad que la pasé buenísimo.